Listo. Bueno, buenas tardes, a noches casi a todas y a todos. Mi nombre es Germán Camilo Prieto, soy profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y soy el coordinador del Semillero de Economía Política Internacional, que está a cargo de la cátedra de actualidad el día de hoy sobre patentes y vacunas contra el COVID-19. Hoy vamos a escuchar 4 presentaciones, cada una va a durar un máximo de 12 minutos. Estas presentaciones están a cargo de miembros del Semillero de Economía Política Internacional y yo voy a fungir como moderador. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Este evento está siendo grabado también aquí en esta plataforma de Zoom y después estará disponible en distintas redes en Internet. Nicolás Castro nos acompaña como monitor del Departamento de Relaciones Internacionales y él pues en su momento les irá contando en cuáles redes y en cuáles enlaces se va a poder consultar esta reunión. Después de esas 4 presentaciones vamos a abrir el espacio para que los asistentes formulen sus preguntas, hagan sus intervenciones. Eventualmente el chat va a estar también habilitado para ello, pero pues lo abriremos ya cuando llegue el momento de las preguntas o bueno, cuando Nicolás considere oportuno abrir el chat. Mientras tanto, las personas asistentes tendrán su micrófono y su cámara apagadas. Estas son pues disposiciones de la Universidad Javeriana para este tipo de reuniones. Pero pues nos alegra mucho que nos estén acompañando en este espacio y ojalá cuando se hable ya el momento para intervenir, pues nos compartan sus preguntas, sus comentarios, sus contribuciones. Vamos a comenzar entonces con la primera presentación sobre cómo funciona la industria de las vacunas y cómo se produjeron las vacunas contra el COVID-19 a cargo de Carlos Cortés, quien es internacionalista de la Universidad Javeriana, egresado ya, miembro cuasi fundador del semillero. Entonces, Carlos tiene la palabra. Listo, ¿sí me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya Germán me presentó, ya Germán dijo de qué tema voy a hablar. Entonces voy a iniciar directamente. El primer tema que quiero tocar es pues, cómo se desarrollan las vacunas, cómo funciona la industria de las vacunas normalmente, digamos que típicamente. Entonces, para tener en cuenta el desarrollo típico de una vacuna puede tomar de 5 o 10 años, incluso más, en un ambiente, digamos, una situación normal. Y básicamente se trata de que toca valorar la eficiencia y la seguridad de las vacunas. Yo lo dividí en 5 etapas, básicamente lo que investigué lo dividí en 5 etapas. La primera es la etapa de investigación, que son pruebas de laboratorio para que los científicos, los investigadores prueben ideas de una posible vacuna. Después se pasa al desarrollo preclínico. En el desarrollo preclínico se hacen estudios de pequeña escala a los componentes de la vacuna, a su calidad farmacéutica, y se hacen modelos de laboratorio tanto in vitro, en ambientes controlados, o in vivo, que es pues, en animales, ratones o simios. Y estas etapas pueden tomar casi 10 años. Y solo las fórmulas más prometedoras pasan a desarrollo clínico. La tercera fase, que es el desarrollo clínico, ya es desarrollo en humanos. Se compone a su vez de 3 fases. La primera son los estudios de farmacología humana, que se hacen docenas de personas, no muchas, y lo que se busca ahí es verificar el comportamiento esperado de las vacunas y tiene un énfasis en seguridad, que la vacuna no sea dañina para las personas. Esto puede tomar más o menos un año. Se pasa a la fase 2, que son los estudios de exploración terapéutica, que se hace en cientos de personas, pero menos de 1000, y esto ya busca es averiguar cuántas dosis son necesarias, qué efectos secundarios se presentan, y pues hay mayores datos de las vacunas, pues porque esto ya se hace con un público con mayor variedad demográfica y de salud. Esto puede tomar alrededor de 2 años,
Y por último, la fase 3 son los estudios de eficacia clínica y de seguridad. Esto ya se hacen miles de personas y lo que se busca es aseverar la eficacia de la vacuna que en verdad combata la enfermedad para la cual fue creada. Y esto puede durar alrededor de 3 años. Después de eso se pasa a la fase de evaluación y decisión, que es cuando las agencias reguladoras de los países pues emiten conceptos y requisitos a los fabricantes de vacunas y los desarrolladores a su vez pues determinan si cumplen con estas exigencias y pasan datos a estas agencias reguladoras para que ellas verifiquen y, dado el caso, aprueben las vacunas. Una vez aprobadas, se inicia el proceso de manufactura de infraestructura, que puede ser el más demorado, 4 años, incluso más, donde pues los fabricantes crean fábricas, crean líneas de fabricación y pues preparan todo para crear las vacunas. Y por último, pues la fase de farmacovigilancia, que es cuando las vacunas ya se aplican, pero se siguen ingresando datos de cómo responden las personas a las cuales recibieron la vacuna. Esto es básicamente cómo funciona, obviamente muy cortico, el proceso de creación de una vacuna. Claramente con el COVID fue diferente, en el COVID los tiempos fueron muy reducidos y yo pretendo explicar a través de 3 razones por qué fueron reducidos estos tiempos. El primero fue la investigación previa, aunque pues el COVID fue nuevo para todos en el 2019, no es el primer coronavirus que se presenta en la humanidad. Ya se habían identificado 7 grupos de coronavirus, de los cuales 3 son letales o severos, el SARS-CoV en el 2002, el MERS-CoV en el 2012 y este es el tercero, el SARS-CoV-2, pues que se descubrió en China en el 2019 y al día de hoy creo que ya tiene más de 240 millones de infectados. Contra estos coronavirus anteriores ya se habían desarrollado algunos proyectos de vacuna. Básicamente eran 11 proyectos de vacuna, varios habían llegado a pruebas clínicas, la mayoría estaban en pruebas preclínicas y ninguno había sido aprobado por ningún ente regulador. Así que valga la pena mencionar, la Sinovac, la farmacéutica china, llegó a la fase 1 de estudios preclínicos y la Universidad de Oxford, así como el Instituto Gamaleya, que son los creadores de la Sputnik 5, ya estaban buscando voluntarios para la fase 1. Entonces, pues ya había un avance en cuanto a las vacunas contra el coronavirus. Y no solo había avance para el coronavirus, sino habían avances también en nuevas técnicas para hacer vacunas, principalmente 2 nuevas vacunas que se lanzaron, digamos, con el COVID-19. Las primeras son las vacunas de plataforma mRNA, que básicamente es una cápsula de instrucciones genéticas que le enseña a nuestro cuerpo a producir proteínas de pico, se llaman, pues para combatir el COVID-19, pues el SARS-CoV-2. Las vacunas que utilizan este tipo de tecnologías Moderna y Pfizer, básicamente. Es la primera vez en la historia que se emite una autorización para una vacuna de este estilo, aunque ya habían sido estudiadas para enfermedades como el Zika o la rabia. Y también vale la pena mencionar a las vacunas de vector viral. Estas son unas vacunas que básicamente lo que hacen es dan instrucciones genéticas al cuerpo que son entregadas a través de un virus inofensivo que se conoce como un adenovirus. Las vacunas que hacen esto son la Johnson Johnson y la AstraZeneca. También es la primera vez en la historia que se emite autorización para una vacuna de este tipo, aunque ya habían sido estudiadas para enfermedades como el ébola, el SIDA y la malaria. Y la razón por la cual estas vacunas sirvieron también para el objetivo del COVID-19 es pues porque el genoma del SARS-CoV-2 es muy similar al genoma del SARS-CoV-1. Esto fue encontrado gracias también pues, a los desarrollos tecnológicos que han habido, que debido a esto, el 10 de enero del 2020, es decir, antes de que el COVID llegara a muchos países, ya se tenía identificada la secuencia genética del SARS-CoV-2. Entonces, desde ese momento, muchas empresas farmacéuticas iniciaron el proceso de fabricación de vacunas. La segunda razón es la coyuntura internacional. Pues claramente todo el mundo, todas las empresas, todos los gobiernos están enfocados en combatir esta crisis, pues que es la mayor crisis de salubridad de nuestra generación. Y para acelerar asimismo el desarrollo de las vacunas, lo que hicieron fue que las fases de desarrollo que les acabo de mencionar no se suprimieron, sino se comprimieron. Todos los mecanismos de monitoreo se mantuvieron, pero todo se redujo en tiempo. Entonces, digamos, los estudios preclínicos y clínicos se hacían casi de manera simultánea y la infraestructura
para generar las vacunas se empezó a crear o se empezó a construir desde el inicio de este proceso. Para ponerles un ejemplo, digamos, en 2013 para Pfizer, para aprobar la vacuna de la rabia, le tomó casi 4 años conseguir 800 voluntarios. En el 2020, en solo 16 semanas, ya habían 43.000 voluntarios para las vacunas de prueba. Entonces, esto muestra que la urgencia que sentíamos todos en esta crisis, pues ayudó a que todo se hiciera más rápido. También hubo un apoyo mucho más real y más cercano de las agencias regulatorias, desde las fases preclínicas, las agencias regulatorias como la FDA o la Agencia de Medicinas de la Unión Europea, pues estaban con los creadores de la vacuna, asesorándolos, analizando datos en tiempo real y pues esto permitió a que todo fuera mucho más rápido y que la autorización estuviera casi que segura, por decirlo de una manera. Eh, Esta autorización también le exige a las compañías una aprobación para demostrar que el desarrollo y la fabricación de las vacunas se puede hacer a gran escala y que es seguro, confiable y consistente en cada producto que creen los fabricantes de las vacunas. Entonces, el acompañamiento de las agencias reguladoras fue muy importante porque cumplir estos requisitos es muy difícil. Eh, y por último, pues el apoyo institucional de las agencias internacionales, de gobiernos. Por ejemplo, todos los gobiernos le dieron prelación para la evaluación y aprobación de estas vacunas. La FDA, claramente cuando llegaba una vacuna candidata, la FDA la ingresaba directamente y no la hacía esperar como digamos, en un ambiente normal, en un tiempo normal, tocaba esperar 10 meses para la aprobación. Y también hubo programas como la Operación Warp Speed del gobierno de los Estados Unidos, donde se entregaron más de 10.000 millones de dólares en financiamiento a varias vacunas, entre las que se encuentran la Moderna, la Pfizer, la Johnson Johnson y la AstraZeneca, así como otras vacunas que no han sido finalizadas, como la Sanofi o la Novavax. Lo que hicieron fue, digamos, que poner los huevos en diferentes canastas para no correr el riesgo de que ningún proyecto surgiera. Por parte de la Unión Europea también hay proyectos como el Vaxcelerate, el Open Corona o el PreventCov, que dieron más de 350 millones de euros en ayudas para el desarrollo de las vacunas. Y asimismo, pues los países, principalmente Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, donaron dinero o invirtieron dinero para la investigación y desarrollo de las vacunas, tanto digamos, en bonos como en acuerdos de compra. Por ejemplo, la Unión Europea gastó más de 2.000 millones de dólares en acuerdos de compra. Y bueno, ya para finalizar, para pues, demostrar que esto no es un camino nada fácil, en este momento la OMS registra que hay 194 proyectos de vacuna en desarrollo preclínico, hay 127 proyectos en desarrollo clínico y de esos 127 proyectos solo 14 han sido autorizados para aprobación limitada o temprana. Aquí vale la pena, digamos, resaltar el Sidus Cadila de la India, la Sputnik 5 de Rusia, la CanSino, pues que desde China, las vacunas cubanas, la Soberana 2 y la Abdalá, y la Safafarmet, que es de Irán, es de una compañía iraní. De esas 14 que han sido para aprobación limitada o temprana, solo 7 han recibido aprobación total por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son estas? La Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca, el Serum Institute of India, que crea el Covishield, que es la misma fórmula de la AstraZeneca, el Sinopharm y Sinovac. Entonces, solo 7 vacunas de las más de 200, de las más de 300 que han iniciado el proceso, han logrado ser completamente aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto muestra pues que es un camino difícil, es un camino arduo y hacerlo en tan poco tiempo pues también incluye sus riesgos. Básicamente es condensar 10 años de recursos financieros y recursos humanos en un solo año. Incluye un gran riesgo financiero pues porque ya las farmacéuticas estaban fabricando vacunas que no se sabía si iban a ser aprobadas, que no se sabía si iban a servir. Y pues todo esto requiere pues involucra un gran riesgo financiero que muy pocas compañías fueron capaces de asumir y pues con ayuda de los gobiernos lograron desarrollar estas vacunas en menos de un año. Entonces, básicamente es así como se hacen las vacunas y claramente una historia muy cortica
de cómo se produjeron las vacunas del COVID-19. Vale, Carlos, muchas gracias. Les puse ahí un mensaje a todos los asistentes que a partir de este momento ya pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat, preferiblemente especificando a quién van dirigidos. Vamos a escuchar ahora la presentación sobre cómo funciona el sistema de patentes en el mundo y en especial el de las vacunas, a cargo de Sara Rubiano y María José Ortiz, quienes son estudiantes de últimos semestres de la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, Sara y María José tienen la palabra. Ya, ahora sí, gracias. Qué pena. Ya estaba escribiendo que no me dejaba abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias, Germán, y buenas tardes a todos y todas. Entonces, bueno, antes de empezar a explicar cómo funciona el sistema de patentes en el mundo, y pues en especial de las vacunas, es necesario entender qué es una patente. Entonces, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, una patente es un derecho exclusivo que se le concede a un producto. Esta exclusividad permite al titular explotar la innovación de su creación y que no lo hagan terceros sin su consentimiento. Una patente puede ser utilizada por otras personas siempre y cuando se haya acordado con el dueño de la misma y pues muy seguramente para usarla se va a pedir una retribución que normalmente es monetaria. La patente se otorga a la invención por 20 años y quien la concede es un estado. Esto implica que la patente está determinada a un territorio en específico. Otro dato importante es que a pesar de que la patente sea de uso exclusivo, el titular debe poner la patente a disposición del público y mostrar la información técnica sobre la invención. Bueno, entonces, pues como les mencioné ahorita, las patentes se conceden en territorios específicos. Pero entonces, ¿cómo se hace para patentar a nivel internacional? Y la respuesta concretamente es que no se conceden patentes a nivel internacional. Se preguntarán por qué y pues de hecho se les vendrán a la cabeza un montón de productos que tienen patentes en varios países, pero pues en realidad no hay ningún organismo internacional que conceda como tal patentes. Lo que existe son organizaciones internacionales y organismos como la OMPI que facilitan el proceso para que una patente pueda llegar a ser patente en diferentes partes del mundo. Estos organismos ayudan a que los dueños de las patentes realicen un proceso menos complicado en los países que quieren pues llegar a patentar. Sin embargo, para llegar a este proceso de ayuda es necesario ya haber patentado en el territorio nacional. Pero entonces, pues, ¿cómo funciona el sistema de patentes? Tomemos un ejemplo concreto, el caso colombiano. Entonces, en Colombia y en general en el mundo, para patentar es necesario tener un producto innovador, que sea de una actividad inventiva. Esto significa que la invención no resulte evidente y también tiene que tener una aplicación en la industria. Una vez se tenga un producto innovador, se solicita un formulario de petición a la institución responsable del tema. Para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez se realiza este trámite de solicitud de formulario, se procede a realizar un pago, que es un monto acordado por el Estado pues, colombiano en este caso. Y después del pago se anexan los documentos requeridos del producto para patentar. Y ya finalmente toca es esperar a la resolución de la solicitud, que pues acá en Colombia se puede llegar a tardar hasta un año. Entonces ya una vez teniendo patentado en el territorio nacional, se puede pasar a instancias internacionales. Este proceso consta de dos fases. La primera es la fase internacional y la segunda es la fase nacional. Entonces, la fase internacional consiste en presentar una solicitud internacional de patente. Esta solicitud se debe hacer bajo lo establecido en el Tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT por sus siglas en inglés, y se presenta en la Oficina Nacional del Estado adscrito al PCT o ante la oficina de la OMPI. Algo muy importante es que solo los países miembros del tratado pueden llegar a estas instancias. Actualmente el tratado cuenta con 153 miembros y Colombia está dentro de estos. Una vez se recibe la solicitud, se hace una búsqueda internacional que está a cargo de la Administración de Búsqueda Internacional, con la cual se determina el estado de la técnica y si esta es pertinente. Así, pues una vez se termina este proceso, se emite un reporte, el cual puede incidir de manera positiva o negativa en la patente. Esto significa que puede
digamos, respaldar que la patente se lleva a otros territorios o que pues no se puede llevar a otros territorios. Digamos que este es el proceso como en general, sin embargo, en ciertos casos se pide una búsqueda internacional suplementaria, que pues a fin de cuentas lo que busca es ampliar y generar una visión un poco más completa del estado de la técnica. Y también existe la posibilidad de hacer un examen internacional preliminar, que es si el solicitante desea hacer alguna modificación en el proceso que se está llevando a cabo, ya que una vez se pase a la fase nacional, no se pueden hacer cambios. Entonces, cuando se termina este trámite, la administración de búsqueda se comunica con las oficinas nacionales o regionales del país en el que se quiere patentar o el lugar en el que se quiere patentar para indicar que ya se hizo el debido proceso y que la patente puede ingresar en el territorio. Pero el proceso no termina ahí porque nos hace falta la fase nacional. Entonces, en la fase nacional, la oficina nacional o regional encargada debe verificar que la patente va acorde a la legislación del país. Una vez se verifica esto, el titular debe pagar el costo monetario que el Estado indique y una vez se haga este pago, ya la patente puede empezar a regir el territorio. Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, este proceso requiere tiempo y pues, o sea, se preguntarán de qué sirve el PCT y todo este trabajo que hace la OMPI si de igual manera toca patentar pues en cada país. Pues bueno, como ya lo mencionamos, estas organizaciones y tratados no dan las patentes, pero sí ayudan a que los procesos sean menos tediosos, tengan menos trámites y también dan algunos beneficios. Entonces, si se patentara de la manera tradicional en cada país, el proceso requeriría de muchos formularios y requisitos formales en cada uno de los territorios. Esto implica que el dueño de la patente tenga que hacer estos formularios y estos requisitos en cada uno de los estados, lo cual sería aún más largo. Y en cambio, pues si se hace el proceso con la OMPI, se genera un conjunto de requisitos formales que sirven en los diferentes países. También en cuanto a la búsqueda internacional, si lo haces por medio de la OMPI, es la organización la que está a cargo de hacer esta búsqueda, no el titular. Entonces, pues el titular no tiene que hacer esta búsqueda en cada territorio independiente. Además, pues esta búsqueda integra varios aspectos con los cuales se hace solo una publicación. Entonces, la OMPI solo hace una publicación la cual sirve en todos los países en los que se quiere llevar a los que se quiere llevar la patente. Y por último, pues el tema monetario, que pues como notaron, en realidad no hay beneficios en cuanto a descuentos, porque igual el monto solicitado por el Estado tiene que ser pagado. No obstante, pues sí hay beneficios en cuanto a los plazos. Entonces, en la forma tradicional es necesario hacer el pago en 12 meses. En cambio, si haces todo el proceso a través de la OMPI, el plazo se puede ampliar hasta 30 o 31 meses dependiendo del país. Bueno, continuando con lo que presentó María José, consideramos que también es importante explicar por qué se usan las patentes y cuál es la lógica económica que subyace en este sistema. Y básicamente el uso de patentes lo que busca es proteger la propiedad intelectual con el propósito de promover, por un lado, la innovación, pero también de alentar el intercambio de ideas y de invenciones a nivel mundial, buscando que estas no sean únicamente para un uso o para un beneficio particular, sino que puedan ser de conocimiento público. Básicamente, esta característica aparece debido a que una vez el conocimiento está disponible públicamente, puede ser utilizado por un número ilimitado de personas y si bien esto es positivo, plantea un dilema para la comercialización del conocimiento técnico, de forma que en ausencia de la protección a dicho conocimiento, es decir, en ausencia de las patentes, lo más probable es que aparezcan los denominados free riders, que podrían utilizar fácilmente el conocimiento técnico sin otorgar ningún tipo de reconocimiento al inventor o sin contribuir a las inversiones realizadas por el inventor. Entonces, esto llevaría a que como consecuencia los inventores pues se desanimaran a llevar nuevos proyectos al mercado y básicamente tenderían a mantener en secreto sus invenciones que son comercialmente valiosas. Por esta razón, pues vemos que un sistema de patentes tiene la intención de promover la difusión de conocimiento técnico importante y de innovaciones que pueden ser útiles a nivel social, al darle a los innovadores la posibilidad de recibir retornos apropiados por las actividades que desarrollan y pues que han desarrollado.
Esta característica pues ayuda a que por un lado se estimule la actividad en ciertas industrias y esto puede traer beneficios económicos a nivel nacional y además al ser una protección que se da únicamente por un tiempo limitado, alrededor de 20 años, pues puede llegar también a incentivar a que las personas o a que las empresas que desarrollan estas innovaciones continúen innovando. En este sentido, las patentes pues brindan inicialmente dos ventajas fundamentales, que son por un lado el reconocimiento y por otro lado las recompensas económicas para los que desarrollan estos proyectos. Pero también se generan unos beneficios a nivel social que pues se derivan de esta difusión de nuevos conocimientos y esto lleva a acelerar las actividades de innovación, ya que pues hacen que estos procesos o estos productos no sean doblemente inventados. En este punto también cabe resaltar que la divulgación pública del conocimiento técnico de la patente pues brinda incentivos para que los competidores busquen soluciones alternativas y de cierta forma incursionen en actividades como de inventar alrededor de, que pues consiste como en desarrollar inventos alrededor de esta primera invención, lo que lleva a que pues hayan muchas más invenciones debido a que hay más información disponible, pero también a que estas invenciones que se desarrollan alrededor de un proyecto ya patentado, pues se den de forma mucho más rápida. Y bueno, ya pasando al caso particular de la industria farmacéutica y la producción de vacunas, las patentes funcionan igual que con cualquier otro producto, es decir, siguen el mismo procedimiento y también deben cumplir con los requisitos ya mencionados. Pues se rigen bajo el mismo sistema, lo que quiere decir que las patentes para las vacunas también son territoriales, es decir, que cada estado otorga el derecho de impedir a terceros esta reproducción no consentida y pues lo hacen de forma independiente. Esto lleva a que pues en cada país se aplique su propia legislación y hayan unos criterios específicos sobre lo que puede o no puede patentarse. Entonces, pues bajo esta lógica, las patentes para las vacunas permiten tener una protección a la propiedad intelectual por una duración de alrededor de 20 años, pero hay que tener en cuenta que como se trata de fármacos, o pues en este caso de vacunas, su protección va normalmente más allá de los 20 años debido a que pues requieren mucho más tiempo para los ensayos clínicos. Y durante este tiempo de vigencia de la patente, las compañías farmacéuticas se convierten en prácticamente las únicas que pueden controlar todos los aspectos relacionados con esta nueva tecnología. En este punto es importante mencionar que debido a los altos costos de desarrollo y también a que hay unas altas barreras regulatorias para las vacunas, pues el número de compañías que desarrollan estas vacunas es bastante reducido, al punto que terminan funcionando como monopolios y son monopolios que normalmente se mantienen por mucho tiempo. En este caso, pues las patentes les permiten a las empresas farmacéuticas tener un alto poder en el mercado y también la habilidad para tener precios más altos. Y pues esto también permite que sean estas empresas quienes determinen a quién van a vender o a quién van a proveer estas vacunas y pues de cierta forma o de manera indirecta esta protección a la propiedad intelectual lo que permite es que se presenten pues contratos sobre pedidos anticipados en la distribución, que es lo que se ha visto durante esta pandemia, y es como el denominado nacionalismo de vacunas ha venido ocurriendo, ocasionando pues que sean los países desarrollados quienes mayor y quienes más rápido acceso tengan a las vacunas y pues impidiendo que los países en vías de desarrollo tengan este mismo acceso. También para el caso puntual del COVID-19 y pues debido a la magnitud de la pandemia, como ya se mencionó al inicio de la presentación, pues se ha visto un fenómeno muy interesante que pues es la fuerte intervención del sector público, que en muchos casos lo que hizo fue eliminar el riesgo y subsidiar los procesos de investigación y de desarrollo desde las etapas más tempranas y pues también garantizó ventas mucho antes de que todas las fases del desarrollo de las vacunas fueran completadas y pues esto llevó a que las empresas desarrollaran las vacunas de manera muy rápida. Y pues acá lo interesante es ver que legalmente cuando la financiación pública es responsable de gran parte de lo que está sucediendo en el nivel de desarrollo, en teoría las agencias que financian y pues en este caso los estados tendrían ciertos derechos para usar o para decir qué se puede hacer con las vacunas, es decir, pues también pueden decidir cómo se manejan estas patentes. Sin embargo, esto
pues en la práctica no se ha generado y las farmacéuticas continúan operando bajo el sistema de incentivos de las patentes y por ende pues continúan controlando este monopolio. Ya en último punto, Ahora, pues nos último gustaría, punto. ok, ya para finalizar, pues nos gustaría resaltar que en el proceso para patentar las vacunas se exige que pues, las farmacéuticas redacten un documento en el que se describa básicamente cómo se obtiene, cómo es el producto que se va a utilizar para elaborar la vacuna y también cómo funciona. Todo esto pues con el fin de divulgar esta invención de forma lo suficientemente clara y completa, pero la mayoría de patentes pues cubren la esencia del proyecto, más no el proceso de producción preciso. Y pues este es uno de los puntos más importantes cuando se habla de la liberación de patentes, debido a que ya pues vacunas como las de Pfizer y las de Moderna son de una nueva generación y pues requieren de un conocimiento técnico muy específico que hasta el momento solo tienen un número reducido de personas, de manera que pues para que la producción de estas vacunas se pueda dar por parte de otras farmacéuticas, es decir, lo que buscan al pues al quitar estas patentes se requiere no solamente pues de suspenderlas, sino que además tendría que existir una transferencia de tecnología y una transferencia de conocimiento técnico por parte de estas compañías. Bien, muchas gracias a María José y a Sara. Vamos a escuchar ahora una presentación sobre las propuestas de liberación de patentes de vacunas y las posibilidades de concretarse a cargo de Juan Sebastián Osorno y Loren Vázquez. Juan Sebastián es estudiante de Relaciones Internacionales y de Economía de últimos semestres en la universidad y Loren Vázquez es egresada de Relaciones Internacionales y también miembro del Semillero. Tienen la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, pues es necesario mencionar que esta parte de patentes se regula también desde la Organización Mundial del Comercio con el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Esto regula este tema desde 1995 y pues habla sobre todo el tema de las reglas de las patentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué liberar las patentes? Hay dos argumentos principales o fundamentales. El primero es el moral y aquí pues se fundamenta que ningún derecho de protección de la propiedad intelectual debería prevalecer sobre el derecho humano universal a la salud y a la vida. Y también está el otro argumento que es más egoísta y habla pues de que los riesgos del COVID persistirían a nivel mundial mientras se mantenga la epidemia en los países menos desarrollados. Y acá, bueno, ¿por qué hablamos de brecha en el tema de vacunación o por qué hablamos de diferencia entre países desarrollados y menos desarrollados? Resulta que a agosto de este año, del 2021, los países desarrollados, representando más o menos el 13% de la población mundial, habían comprado más del 50% de las vacunas. Y además, como otro dato importante, para conseguir una buena inmunización a nivel mundial, se requiere que al menos el 70% de la población esté vacunada. Y a septiembre de este año, solo 14 países superan este porcentaje. Y si revisamos, por ejemplo, el porcentaje de vacunación en países en África, hay varios que no superan ni siquiera el 1%. Entonces, a partir de esto, las propuestas de liberación que se han promovido se han dado principalmente por la OMS. Esta organización propone pues, que es la mejor forma para que las vacunas lleguen pues a los que tienen menos recursos. Estados Unidos, en una reunión del G7 en Londres, apoyó liberar las patentes y esta iniciativa recibió el apoyo de Rusia y de la Unión Africana. Esta iniciativa, esta propuesta también fue discutida en el marco de la OMC, fue impulsada por India y Sudáfrica, pero por ejemplo en el caso de Latinoamérica, Argentina y México expresaron su apoyo, mientras que Brasil se opuso y países como Chile, Colombia y Perú decidieron mantenerse como al margen por temor pues, a una reacción de las empresas farmacéuticas de las que dependen para cubrir el déficit en vacunas. Y otra organización pues importante, la Unión Europea, pues manifestó que revisaría el tema de liberar patentes, pero no ha confirmado como una posición oficial desde la Comisión. Y bueno, entonces estas son como las propuestas y los que se han pronunciado, y entonces los que no apoyan pues básicamente son las farmacéuticas y todo el sector privado. Los argumentos que tienen las farmacéuticas y pues quienes no apoyan liberar, los dividimos en 4 componentes importantes.
y tienen bastante relación con lo que estaba mencionando nuestras compañeras en la intervención anterior. El primero es el componente monetario. Las farmacéuticas no están dispuestas a dejar de monetizar a partir de la venta de vacunas. El segundo es el componente de innovación. La objeción es que esto podría erosionar los ingresos y disuadir la innovación. Las farmacéuticas pues argumentan que pues el virus está mutando y una medida de suspensión temporal de las patentes puede hacer que las compañías decidan que no les interesa seguir con la investigación para modificar las vacunas, ya que cuando lo consiga, pues tendría que compartir los resultados con todos. El tercer componente es el técnico. La tecnología usada de vectores virales y las de ARN mensajero usan técnicas nuevas, sofisticadas y recientes, y pues hay pocas plantas de producción de estas. Hay países en Latinoamérica que no podrían producirlas y el costo de montar estos laboratorios también es bastante alto. Se ha tratado de implementar la producción local pues en la región, acá en Latinoamérica, pero hay que recordar pues que ha sido un proceso bastante lento. Por ejemplo, para producir AstraZeneca en Argentina y México, Brasil también ha hecho el proceso de producción de esta vacuna, pero el número de dosis que prevían al comienzo no es suficiente para abastecer pues al continente. Y un último punto acá sobre este componente, BioNTech, la empresa alemana que se asoció con Pfizer, pues ha manifestado que la disponibilidad de materias primas necesarias también ha sido un problema para todo este tema de la producción, ya que se requieren 280 componentes de 86 proveedores ubicados en 19 países diferentes. Entonces acá también resaltamos todo el tema que complica aún más esto, que es el de la cadena de suministro y el tema de comercio a nivel internacional, porque obviamente sabemos que hay bastantes barreras y también en varios países hay poca infraestructura para poder permitir que esto se llevase pues, de una mejor manera. Y el cuarto componente por el que argumentan pues, que no deberían liberarse las patentes es el de la propiedad intelectual, que es el que tiene que ver con la OMC. Hay una regulación establecida específicamente en el artículo 9 del acuerdo del apartado 3 del acuerdo de Marrakech, y en este se puede decir eximir a un miembro de la obligación impuesta en el presente acuerdo. Sin embargo, para poder darse como esta excepción, pues los países tienen que votar por unanimidad para que esto pues suceda, y es bastante improbable que pase. Acá el otro tema es el de las licencias obligatorias, las cuales permitirían una producción local de vacunas, pero por ejemplo el Serum Institute de la India no podría exportar vacunas cuya patente se encontrase liberada por este mecanismo. En cuanto a la parte de la Organización Mundial del Comercio, pues ya hablamos que tenía que pasar a través de este artículo, que tenía que pasar por unanimidad, y el tema también está relacionado con las regulaciones internas de los países, como estábamos mencionando anteriormente, ya que cambiar o modificar estas regulaciones llevarían meses o incluso años. Siguiendo un poco la línea de lo que comenta Loren, yo voy a comentar un poco los contraargumentos que se le hace a estas empresas farmacéuticas. Para como encerrar un poco estos argumentos, voy a traer las afirmaciones de Thomas Quenney, el director de un lobby de farmacéuticos que se llama la Federación Internacional de Fabricantes de Asociaciones Farmacéuticas, que decía que los derechos de patente eran el motor que impulsó la investigación y el desarrollo de estas innovaciones, incluida la entrega en tiempo récord de las vacunas, y que además eludir los derechos de propiedad intelectual no resolvería los problemas de acceso percibido. Tomamos estas dos tesis y evaluémoslas una por una. La primera, que si las patentes son los incentivos fundamentales para la creación de vacunas. Y es que, como mencionan mis compañeros anteriormente, las vacunas requieren de un proceso larguísimo, como mencionó el compañero Carlos, son 4 ciclos completos que pueden tomar años cada uno, y en este proceso se requiere de dinero constante. Estas patentes representan un incentivo al final de este proceso para poder retribuirse y recibir regalías. Sin embargo, como comentaban desde mis compañeros también, ya, varias de estas investigaciones y varios de estos desarrollos han requerido dineros públicos. En específico, una investigación de varios académicos ingleses respecto a la vacuna de AstraZeneca revelaba que las investigaciones para tener la tecnología de mRNA que se ha investigado desde los años 2000 ha requerido de dineros, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el Instituto de Investigación de Defensa, DARPA, de los Estados Unidos. Aproximadamente, si cogiéramos toda la cadena de suministros, aproximadamente el 98% del desarrollo de la vacuna AstraZeneca fue con dineros públicos.
Y uno podría decir que de pronto, como comentaba también las compañeras anteriores, que los estados pueden incidir en la repartición de estas vacunas al ser financiadores de buena parte de la producción. Sin embargo, esto casi no se ha visto. Debería haber un movimiento de taxpayers en los países del norte global para poder incentivar la divulgación de vacunas. Porque como comentaba Loren, y como decía también la Organización Mundial de la Salud, no se puede apagar un incendio a medias. Se necesita que todo el mundo esté a salvo para que se acabe la pandemia. Por otro lado, el argumento de las licencias, de las IP Compulsory Licenses que comentaba Loren, no pueden ser usadas para exportar las vacunas, por lo que cierta forma de extensión de los derechos de propiedad intelectual no terminaría por afectar la producción global de vacunas, pero sí ayudaría a que cada estado tenga una producción mínima para al menos tener una base de vacunas para al menos no quedarse sin ellas durante cierto tiempo mientras se solucionan los problemas que tenemos actualmente en las cadenas globales de valor. Y por último, una exención, según el acuerdo de Marrakech, no implicaría necesariamente que las farmacéuticas no dejaran de recibir dineros por las vacunas en sí, porque no hay que mentirnos, estas farmacéuticas todavía tienen una infraestructura gigante con la que siguen repartiendo vacunas alrededor del mundo y las que siguen recibiendo dineros incluso por anticipado. Y por otro lado, aún pueden recibir dineros por propiedad intelectual por las jurisdicciones nacionales. Cada jurisdicción nacional debe tener acordado que si se es una propiedad intelectual en su país, debe tener cierta retribución. Por otro lado, agarrando el argumento de que los países no están en capacidad de producir estas vacunas, es parcialmente cierto, pero tiene sus matices. Porque por un lado, existen grandes laboratorios a nivel mundial de genéricos, principalmente en la India. Ya mencionábamos el Serum Institute de la India, pero también el Aspen Pharmacare de Sudáfrica, que son los grandes laboratorios de genéricos, están en capacidad de hacerlo. Incluso revelaba una investigación del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, que al menos hay 250 institutos alrededor del mundo que podrían producir las vacunas de mRNA. Por ejemplo, también se entrevistaba al director de un laboratorio en Bangladesh, el instituto, no olviden, bueno, el director se llama Abdul Muqtadir y decía que si se aprobaba esta moción de la noche a la mañana, podrían haber miles de laboratorios alrededor del mundo que podrían producir esta vacuna. Y en estos momentos, pues se necesita la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. De la misma manera, también destacan muchas empresas que se necesita distribuir el know-how, distribuir las capacidades materiales, el capital para producir estas vacunas. Sin embargo, pues destaca una investigación de Amnistía Internacional que se hizo como un pool de conocimientos que se llama el CETAP, que era el COVID Technology Access Pool, que promovía la OMS, perdón. Y de estos no quisieron participar ni AstraZeneca, ni BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax ni Pfizer, siendo los 6 mayores productores de vacunas. Entonces, ya para sintetizar, ¿se necesita de patentes para generar la innovación? Sí, pero también los estados han sido parte de esto y también ahorita tienen un monopolio natural de todas las vacunas posibles. Por otro lado, sí hay necesidad de liberalizar el comercio y de generar menos trabas para el movimiento de materiales, pero esto no se va a realizar hasta que las cadenas de suministro se reanuden como estaban y eso no se va a lograr hasta que hayan vacunas para todo el mundo. Entonces, ya forma de alternativas para solucionar este problema, planteamos que liberalizar las patentes sentaría precedente para que los laboratorios negociaran acuerdos de manufactura más rápida a futuro. Es decir, si se sabe que ante una coyuntura de esta se va a liberalizar las patentes, los laboratorios como Pfizer ya tendrían acuerdos firmados en todo el mundo para decir, listo, estos laboratorios alrededor del mundo que hacen genéricos podrían producir mi vacuna. Y ya nos ahorraríamos todos los tiempos de negociación intrafirma que hemos tenido en los últimos meses. Nombraba también el director de este laboratorio en Bangladesh. Hemos durado meses negociando con AstraZeneca a ver si podemos producirla acá y esto se ha tomado tiempo. Liberalizar las patentes también ayuda a ahorrar tiempo y ayuda, pues, en últimas a salvar vidas. Bien, muchas gracias a Juan Sebastián y a Loren. Para finalizar, entonces, vamos a escuchar la presentación sobre implicaciones para América Latina en términos de producción y acceso a las vacunas, a cargo de María Carolina Giraldo y Corina Hernández. María Carolina es estudiante de Relaciones Internacionales y Corina también, pero además Corina estudia Economía
y ambas son estudiantes de últimos semestres. Tienen la palabra. Bueno, entonces para comenzar, digamos que vamos a retomar varias cosas que ya han dicho nuestros compañeros, pero entonces digamos que en un primer momento nosotras encontramos la problemática de que ha habido una afectación a la región muy exacerbada con respecto a la pandemia. Entonces esto lo podemos ver en cifras como el hecho de que ya se ha cobrado alrededor de 1,5 millones de vidas en América Latina, y que desde el primer contagio que se registró en febrero del 2020 han habido más de 44 millones de casos confirmados en América Latina de COVID-19. Y cuando esto lo contrastamos, digamos, con otras, digamos, a nivel mundial, implica que la región acumula cerca de una quinta parte de los casos confirmados de COVID en el mundo y además alrededor del 30% de las muertes a nivel mundial, a pesar de que América Latina solamente incluye el 8,4% de la población mundial. Entonces, digamos que esto nos muestra que ha habido una afectación desproporcionada en la región con respecto a la pandemia. Y digamos que nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la parte de la problemática relacionada con las vacunas, tanto en la producción como en el acceso a las mismas. Entonces, digamos que para esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que más allá de los problemas estructurales que puedan tener los sistemas de salud de los países de la región, vemos que el proceso de vacunación ha sido muy lento y desigual en la región. Entonces, vemos países como Chile y Uruguay, donde ya más del 70% de la población tiene la pauta completa de vacunación, mientras hay otros países donde ni siquiera se llegan a los 2 dígitos. Y pues digamos que en este sentido, para octubre 6, solo el 37% de la población de América Latina tenía la pauta completa de vacunación. Entonces esto nos muestra, digamos, todas también las desigualdades que ha habido en estos procesos. Pero, y esto es muy relacionado con el acceso a las vacunas, se refiere a que, por ejemplo, para enero del 2021 ya estaban compradas el 96% de la producción de vacunas del año de Pfizer y el 100% de la producción de vacunas de Moderna. Y especialmente habían sido compradas por los países de renta media y sobre todo alta. Entonces esto nos da a entender que, como ya habían dicho, hay un acaparamiento de vacunas que evita que los países de América Latina puedan acceder fácilmente a ellas. Entonces, en este sentido de la problemática del acceso a las vacunas, más allá de la escasez y más allá del hecho de que debido a que América Latina también depende de la importación de materias primas para el desarrollo de tecnologías sanitarias, lo que hace que sea muchísimo más complicado poder producir vacunas, como ha demostrado los casos de Argentina y Brasil, donde han habido problemas debido a la falta de materias primas, pues vemos que más allá de que hay escasez, también la producción es muchísimo más difícil de lograr. Y pues también hay que tener en cuenta que debido a los problemas que han habido con el mecanismo COVAX, que era también un mecanismo del cual dependía la región en gran medida, el hecho de que COVAX no haya podido surtir las dosis necesarias para cumplir con la meta de este año, pues implica que la región está recibiendo menos dosis de las previstas y esto pues obviamente obstaculiza y ralentiza el proceso de vacunación en la región. Y bueno, por último, con respecto al acceso, al acceso a las vacunas, es importante tener en cuenta que todos estos debates que han habido alrededor de la transparencia y, digamos, de la información acerca de los contratos entre las farmacéuticas y los estados, pues digamos que se ve en el hecho de que, por ejemplo, los precios a los que se están vendiendo las vacunas no son muy claros. Entonces, con la poca información que se ha podido obtener, digamos, se ve que, por ejemplo, mientras en Estados Unidos una dosis de Moderna se estaba vendiendo a $15, en Argentina se estaba vendiendo a $22.5. Esto quiere decir que también los países de la región de América Latina son países que no cuentan con el suficiente peso para poder negociar en calidad de iguales con las farmacéuticas. Entonces, estas también terminan imponiendo unas condiciones que son muy difíciles que los países de América Latina, digamos, de la región, puedan llevar a cabo y puedan cumplir. Entonces, esto también termina obstaculizando y termina entorpeciendo el proceso de negociación porque son condiciones absurdas pues, para los países de América Latina y especialmente teniendo en cuenta la cantidad de estados que son de renta media y especialmente de renta baja que no pueden acceder a estos precios.
Y para hablar un poco de la producción, igual ya más adelante mi compañera Corina va a ahondar en este tema, pero al hablar de la producción vemos que países como Argentina o Brasil tienen la capacidad para producir vacunas, pero hay otros países de la región donde ni siquiera se tiene la infraestructura necesaria para recibir y distribuir las vacunas. Entonces, esto sigue mostrando una desigualdad en la región que precisamente ha sido identificada por mecanismos como la CEPAL o la CELAC y que ha hecho que se impulse, digamos, una respuesta con un enfoque regional. Digamos que se ha hablado de la necesidad de un enfoque regional que permita que mediante el trabajo conjunto de la región se pueda llegar a una solución que le permita a todos los países de la región tener acceso a estas vacunas. Y por último, digamos, es muy importante mencionar la transferencia de tecnología, porque este es el punto central a partir del cual también en la región de América Latina se pueden ver avances en la producción de las vacunas, pero pues esto ya lo va a hablar mi compañera Corina. Bueno, entonces, pues ya Caro nos dio un panorama general de lo que es el problema. Tenemos una brecha gigante de vacunación en América Latina y tenemos 3 soluciones que a simple vista parecerían las más viables, pero cuando se miran en detalle realmente no lo son. La primera es la que ya explicaron los compañeros de la presentación anterior, que es la liberación de la patente en el marco de la OMC, que pareciera ser poco viable por la cantidad de intereses que se están disputando dentro de lo que es el tema de las patentes. Para volver a resumir los argumentos, muchos países, alrededor de 100, están a favor de abrir una excepción al TRIPS, pero tiene que haber unanimidad dentro de la OMC. Los países ricos están en contra de esta propuesta que hicieron India y Sudáfrica, y las farmacéuticas están en desacuerdo porque las patentes son una motivación a la innovación, porque los países en desarrollo no tendrían la capacidad para producirlas y cumplir con los lineamientos de la OMS, y porque el problema que se tiene que atacar es la compra masiva de vacunas por parte de países de renta alta, y realmente lo que se tiene que fomentar es la solidaridad. La segunda posible solución para la brecha de vacunación es lo que nos explicaba Caro, el mecanismo de COVAX, que realmente tenía la muy buena intención de reunir los dineros, dejar que primero compraran los países ricos y luego los países pobres, de modo que se pudiera repartir las vacunas equitativamente, de acuerdo con la vulnerabilidad, de acuerdo con la magnitud de la crisis en cada país y de acuerdo con la población, pero al final los acuerdos se terminaron dando bilateralmente entre países ricos y farmacéuticas. Entonces, por supuesto que COVAX no cumplió su meta de 2 billones de dosis para el 2021. Y la tercera posible solución, que no se ve tan viable, es precisamente crear una vacuna dentro de América Latina que pueda ser distribuida en América Latina. Pero sin embargo, los ensayos que se están dando dentro de América Latina para crear una vacuna tienen muy poco financiamiento y además tienen una baja probabilidad de ser aprobados por la OMS, porque pues los lineamientos de la OMS son bastante estrictos y además siguen lo que ya se ha hecho en cuanto a las farmacéuticas. Digamos, por ejemplo, la vacuna Sputnik rusa no es que se haya aprobado del todo aún, entonces eso también está bastante complicado. Como decía Caro, nosotras lo que vemos es que las iniciativas que fomentan la transferencia de tecnología y la cooperación regional son realmente las que tienen la mayor oportunidad de cerrar la brecha de vacunación entre países de renta alta y de renta baja. La primera de estas iniciativas que queremos resaltar y que Caro ya medio que nos expuso es el concurso de la Organización Panamericana de la Salud para producir vacunas de ARN mensajero a nivel regional. El concurso consistió en seleccionar unos centros regionales, laboratorios para desarrollar y producir vacunas de ARN mensajero, y se escogieron 2 laboratorios en Argentina y en Brasil. También, por otro lado, está el Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria, recientemente lanzado por la CEPAL y la CELAC, que sería una hoja de ruta para identificar capacidades existentes para producir vacunas en la región y acelerar el desarrollo de capacidades productivas y de distribución. Esta iniciativa es muy importante porque precisamente fue lanzada muy reciente, pero lo que busca es diagnosticar cuáles serían las posibilidades de producción dentro de América Latina y a partir de ahí desarrollarlas, y a partir de ahí también generar cadenas de producción que puedan satisfacer la demanda tan alta de vacunas que hay, en especial ahora que se vienen las terceras dosis y en especial ahora que se vienen nuevas variantes. Los acuerdos que buscan dar licencias a laboratorios en América Latina, pues también se han dado por fuera de organismos multilaterales como la OPS y la CEPAL, también se ha dado de forma bilateral.
Los que más han avanzado en este lado han sido México, Brasil y Argentina, porque precisamente son los que más cuentan con capacidades industriales para producir la vacuna. Entonces, por ejemplo, AstraZeneca firmó un acuerdo de transferencia de tecnología con Argentina, en donde se crearía el ingrediente activo para la vacuna en Argentina y el laboratorio Leomont en México haría el proceso de estabilización, producción y envasado para distribuir dentro de la región específicamente. Y para agosto de este año se estima una capacidad de 150 a 250 millones de dosis por año. También el laboratorio Richmond en Argentina produce el primer y segundo componente de la vacuna Sputnik con capacidad estimada de 200 millones de dosis para 2022. En Brasil, el laboratorio Osvaldo Cruz tiene producción local con AstraZeneca, también tienen producción local de Coronavac porque tiene un acuerdo de transferencia de tecnología con Sinovac. Y Brasil precisamente fue elegido por Pfizer dentro del concurso de la OPS para empezar en 2022 con capacidad anual de 100 millones de dosis. También Chile tiene un acuerdo con Sinovac para crear una plataforma de producción dentro del país que opere desde 2022. Entonces se puede ver que pues, Rusia y China son los que más han avanzado con estos acuerdos bilaterales de cooperación y de transferencia de tecnología, pero también últimamente Pfizer y Moderna están avanzando en este ámbito, entonces eso es una muy buena señal. Específicamente en el caso de Colombia, se han firmado 3 memorandos de entendimiento, uno con Corea que busca oportunidades de cooperación para compartir conocimiento y precisamente para transferencia de tecnología, porque en Colombia no se producen vacunas desde 2001, entonces tendría que haber una transferencia de tecnología muy fuerte. También se firmó un memorando de entendimiento con Sinovac, que daría producción en 2022 de la vacuna Coronavac. Y tercero, últimamente, muy recientemente, se firmó un acuerdo, un memorando de entendimiento con la farmacéutica Inovio, para hacer ensayos de fase 3 de su candidata a vacuna de ADN en Colombia y potencial producción posterior dentro del país. Entonces, estos digamos que son los ejemplos de transferencia de tecnología y de acuerdos bilaterales de las farmacéuticas con los países y de asociaciones público-privadas que nosotras creemos que son la mejor alternativa para cerrar la brecha de vacunación. Bueno, genial. Muchas gracias a Corina y a María Carolina. Entonces, nuestras expositoras han hecho un uso maravilloso del tiempo, esto con el fin de escuchar las preguntas y comentarios de los asistentes. En el chat ya tenemos 2 preguntas que espero que las expositoras hayan podido revisar. En primer lugar, hay una pregunta de Laura Lucía Rodríguez. Y luego tenemos un comentario de Luisa Fernanda Rodríguez y sé que Merly está a punto de compartir una pregunta para Corina y para Carolina. Por ahora entonces quisiera saber quién de los expositores quisiera responder a la pregunta de Laura Lucía. Si no la han visto me dicen y la puedo leer rápidamente. Si quieres, yo la puedo responder. Vale, Loren, gracias. Bueno, precisamente pues la respondo porque pues era parte de la presentación que hicimos en cuanto a la liberación de patentes. Y bueno, o sea, específicamente hablando sobre ese argumento moral para liberar las patentes, definitivamente pues es el argumento principal que ha usado la OMS, porque obviamente está diciendo que por encima de toda la regulación que hay, todo el tema de licencias, de patentes, pues tiene que prevalecer el derecho a la vida, si, o sea, que si nos regimos por la Carta de Derechos Humanos, pues básicamente esa tendría que ser la que debía prevalecer. Y este tema se puso sobre la mesa ya incluso desde que, antes de que se salieran pues las vacunas y las patentes. Sin embargo, pues vemos que la parte económica, la parte monetaria, pues ha prevalecido sobre este tema y, o sea, puede ser sobre todo por el interés económico de las farmacéuticas y de las empresas privadas, pues que se lucran a partir de esto, porque, por ejemplo, hemos visto casos de países que se han pronunciado, o sea, presidentes que han dicho, sí, queremos apoyar la liberación, vamos a hacerlo, pero una vez llegan las farmacéuticas y como que lo echan para atrás y dicen, no podemos, no se puede, entonces ahí es donde entra todo el debate y por eso precisamente quisimos exponer como por qué sí, por qué no se pueden liberar, porque básicamente pues tenemos argumentos y contraargumentos, pero lo que estamos viendo es que pesa más la parte económica. ¿Alguien quisiera añadir algo frente a esta respuesta de Loren?
Bueno, bien. Entonces, ¿quién puede responder la pregunta que hace Luisa Fernanda Rodríguez? Juan Sebastián. Eh, pues responder a Luisa, justamente estoy trabajando mi tesis de grado al respecto, y es que yo creo que sí es un desfile de poder, en últimas yo diría como, no sé si marcan el concepto de hegemonía, porque China en los últimos años, con todo el despliegue que ha tenido con el One Belt Road Initiative, se han enfrascado mucho en la provisión de bienes públicos globales y en lo que ellos buscan construir la comunidad de estilo común, ¿no? Entonces, no me extrañaría que utilicen las vacunas en parte para empujar este proceso. Y justamente el terreno de, como de competición de estos dos últimamente ha sido precisamente la ASEAN, donde más se ha competido por entregar vacunas. En concreto, también hablando de Estados Unidos diseñó toda una estrategia junto con la India y con Japón, en especial con el Instituto Serum de la India, para distribuir las vacunas de Johnson Johnson y de Moderna en esa región. Entonces, probablemente sí sea una extensión de esta competición, probablemente sea una extensión digamos, de ser quién es el próximo gran hegemón. Entonces, pero pues aún así sigue siendo una pregunta un poco ambigua y yo presento, digamos, mi perspectiva. ¿Alguien quisiera añadir algo a esta respuesta, Caro? A mí también me gustaría añadir, pues que hay que tener en cuenta que la liberación de la patente, o por lo menos el apoyo a la liberación de la patente, fue una promesa de campaña de Biden. Entonces, de por sí ya tenía la presión de tener que abogar por ella, y que fue una lucha bastante tensa entre Biden y las farmacéuticas para poder llegar a esta posición. Y también me sumo a lo que decía Juan Sebastián, de que tenemos que tener en cuenta que desde el principio de la pandemia China ha manejado una diplomacia, digamos, una diplomacia de vacunas y una diplomacia de todo el equipo médico que le ha hecho ganar mucho terreno con respecto a Estados Unidos y con respecto, por ejemplo, a la Unión Europea. Porque mientras la Unión Europea y Estados Unidos acaparaban todas las vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Johnson, entonces China, digamos, ganó terreno y por eso es que, por ejemplo, en Colombia, incluso en Brasil, en América Latina, la mayoría la gran mayoría de las vacunas que se estaban aplicando desde un principio eran la vacuna china y también, por ejemplo, en el caso argentino era la vacuna rusa. Entonces yo creo que sí es claro, digamos, la diplomacia de vacunas que está utilizando China para ganarle terreno a los Estados Unidos en el ámbito internacional y que más adelante yo creo que lo podremos ver traducido en otros ámbitos. Digamos que ahorita es una diplomacia de vacunas, pero más adelante también ya está la influencia china, ya está como, ya se sentaron las bases, entonces se debe esperar a ver en un futuro cómo se va a traducir esta diplomacia. ¿Alguien quisiera añadir algo a esta respuesta? Bien, bueno, yo sí quisiera añadir algo frente a esto y es que efectivamente, como lo ha dicho María Carolina, pues esta es una oportunidad que China ha empleado para seguir pues su promoción a nivel internacional, ¿no? De alguna manera yo pienso que también es una posición que responde de alguna forma a mostrar que sí está tomando responsabilidad frente al hecho que supuestamente el virus comenzó en Wuhan, cosa que pues está supremamente cuestionada por distintos estudios e informes, ¿no? Pero digamos que ese es el discurso que se ha promovido internacionalmente, entonces China de alguna manera pues quiere como tomar responsabilidad frente a esto. Pero yo pienso que también, y esto lo digo de una forma totalmente especulativa, sí es muy llamativo que Estados Unidos, que es un país que históricamente ha defendido tan acérrimamente este tema de la propiedad intelectual, esté abriendo la puerta para que las patentes se liberen. Yo la verdad no sé en qué condiciones es que Biden ha propuesto esto, no sé si ha dicho que la patente se libere y nunca más se vuelva a proteger o está proponiendo una liberación temporal, pero en todo caso lo que sí creo que podemos inferir, aunque sería algo que habría que investigar, es que el negocio que le propuso a los laboratorios estadounidenses es tranquilos que aquí el gobierno les va a seguir financiando a ustedes sus actividades de investigación. O sea, no les prometo que lo que pierdan por liberar la patente se los voy a reponer, pero aquí hay una política de Estado en la cual Estados Unidos históricamente ha apoyado a estas farmacéuticas con inversión, con financiación, con una defensa jurídica legal a nivel internacional.
Y por lo tanto, pues si liberamos la patente del COVID, ustedes no se preocupen que aquí van a seguir contando con el apoyo del Estado. Y me parece que eso hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, cuando pensamos que Estados Unidos está cambiando su posición histórica, pues tenemos que tener en cuenta cuál es la relación de Estados Unidos, del gobierno, del Estado estadounidense con estas farmacéuticas, que ha sido una relación de alianza y por lo tanto hay que entender esa postura dentro de esa alianza histórica que ha existido y que seguramente Biden se ha comprometido a que no va a quebrar, por el contrario, la va a fortalecer en caso de que las patentes se llegaran a liberar. Bien, tenemos entonces la pregunta de Merly para Corina y Carolina, entonces tienen la palabra. Pues sí, sobre eso yo lo que quería decir es que todos sabemos que la tercera dosis es una realidad, como que la tercera dosis no es algo que podamos evitar, no es algo que se pueda decir como en los países pobres no ha habido inmunidad de rebaño, entonces no se puede empezar a aplicar tercera dosis. Es algo que sabíamos que venía desde el principio, sin embargo, pues sí pareciera una, ¿cómo decirlo?, una falla moral bastante grande el hecho de que en algunos países ya se estén aprobando el uso de terceras dosis y ya se estén aplicando una vez más, como que sigue esa tendencia de que primero los unos y luego los otros, cuando en los países pobres y los países tercermundistas no se ha ni siquiera llegado a un porcentaje adecuado de vacunación. Y obviamente esto lo que nosotras argumentamos es que tiene todo que ver con el fallo del COVAX, pues porque precisamente si hubiera sido por COVAX todos estaríamos recibiendo el mismo porcentaje de vacunas al mismo tiempo y no existirían estas brechas. Sin embargo, pues es muy complicado que un mecanismo como COVAX funcione cuando no es por nada, pero pues se basa solamente en la plena solidaridad de los gobiernos y de los países para donar sus acuerdos de vacunación y que les entreguen un porcentaje, o sea, y que un porcentaje de las vacunas que pagaron se vaya a otros países. Entonces, sí, claramente no es que se pueda evitar el hecho de necesitar una tercera vacuna, pero precisamente, o sea, precisamente porque se vienen otras variantes, precisamente porque se vienen otras pandemias, y precisamente porque pues la pandemia no se ha acabado, es que es necesario empezar a cerrar la brecha de vacunación. O sea, hablamos de América Latina, pero también nos referimos a África, también nos referimos a partes de Asia, en que es necesario cerrar la brecha, bien sea por liberar la patente, o bien sea por COVAX, o bien sea porque se empiece a producir dentro de estas regiones, pero sí, o sea, pareciera una simple continuación de la tendencia que se ha dado desde el principio del tema de la vacunación, el hecho de que ya la tercera dosis la están poniendo en Estados Unidos y hay personas que ni siquiera han tenido la primera. ¿Hay alguien que quisiera agregar algo a esta respuesta? Bien, entonces invito a Carlos a responder la pregunta de Manuela Vivas. Sí, sobre la poca transparencia en la información de los precios de las vacunas. Efectivamente, eso es un gran, pues no sé si líos, es una situación que ocurre actualmente. Encontrar información sobre cuánto costaron las vacunas es terriblemente complicado, pues porque como empresas públicas no están obligadas a hacer rendición de cuentas, como empresas privadas, perdón, no están obligadas a rendición de cuentas o a emitir, digamos, sus estados financieros. Lo que la poca información que hay, los investigadores que los que la han conseguido, los que la han formulado, aclaran que son suposiciones, se basan en las filtraciones de datos, se basan, digamos, en estimados, digamos, un estimado de cuánto cuesta en verdad una vacuna de Pfizer o de Moderna. Uno de los pocos papers de investigación que hay es de unos profesores del Imperial College de London, y ellos lo que hacen es una suposición. Ellos toman los costos de algunos de los elementos, los suman, le suman la mano de obra y emiten ese concepto, pero esta información es terriblemente difícil de encontrar y yo creo que sí contribuye a perpetuar la desigualdad, pues porque no hay información clara de cuánto están pagando qué países. Ahí han habido filtraciones, digamos en Colombia hubo una y fue una polémica de que se filtró uno de los contratos de cuánto dinero están pagando por la vacunación, me parece que es de AstraZeneca. Y entonces ahí se pueden ver que, digamos, en Colombia
en algunas vacunas Colombia está pagando más que los países europeos. En el caso de la vacuna de Moderna, hay indicios, se supone que Colombia está pagando $30 la vacuna, mientras que en Inglaterra están pagando $15 por la misma vacuna. Entonces, claramente esto contribuye a la desigualdad, pero pues también es un resultado de qué países donaron, bueno, no donaron, sino invirtieron en la fabricación de vacunas, qué países le metieron plata o financiaron a las grandes farmacéuticas. Como yo les dije, los grandes financiadores son europeos, el único latinoamericano que sale es Brasil, y pues con una cantidad ínfima. Y eso se puede ver, digamos, los que más acaparan vacunas son los países que más donaron a las empresas farmacéuticas, principalmente Alemania y Estados Unidos. Que Estados Unidos pues tiene su discurso político, que las patentes y que yo quiero ayudar, pero en este momento bueno, la estadística no la tengo acá, pero Estados Unidos es el país que frente a su población tiene una mayor cantidad de vacunas. Digamos, en este momento Colombia tiene el 0.7 de la población del mundo y tiene el 0.7 de las vacunas aseguradas. Entonces están muy exactos, mientras que Estados Unidos, Alemania también, Alemania fue uno de los países más criticados porque inició con la tercera vacuna desde agosto, aun cuando había países que, pues como ya le dijeron mis compañeros, no han llegado a niveles ni siquiera del 10% de vacunación. Entonces yo creo que esto también es un juego de que se tiran la pelota. Las empresas dicen que son los gobiernos, pues porque tienen acuerdos de vacunación ya comprometidos. Los gobiernos dicen que es culpa de las empresas y pues la realidad es que a nadie le interesa, digamos que dar información veraz o resolverlo de las patentes, pues porque los países desarrollados también están cómodos con esta situación, que tengan un ingreso casi que asegurado de vacunas, también les conviene a ellos. Entonces también se vuelve un juego político de asegurar que sí, que todos quieren donar vacunas y que es un bien mundial, pero pues la verdad es que nadie hace nada para eso, pues para liberalizar las vacunas o para donarlas, porque pues la desigualdad sigue y seguirá hasta el otro año. Es la evidencia que muchas personas suponen que los países de Europa van a tener la tercera vacuna antes de que muchos países de África acaben siquiera con las 2 primeras dosis. Entonces, en conclusión, sí, la falta de transparencia en la información contribuye a que la desigualdad continúe. ¿Hay alguien que quiera añadir algo a esta respuesta? Caro. Sí, yo quería decir que no solo es, digamos, la poca transparencia en términos de los precios de las vacunas, sino como tal es en toda la negociación que hay entre los países y las farmacéuticas, porque como decía anteriormente, se llega a una condición, digamos, las farmacéuticas terminan imponiendo unas condiciones que para los países de América Latina pueden terminar siendo inaceptables, como sucedió con Argentina, que, que en este momento no, creo que fue con Pfizer, que evitó un acuerdo con Pfizer por la cláusula que había acerca de eximir de cualquier responsabilidad por los efectos secundarios a la farmacéutica. Y esto se ha dado en muchos casos e incluso Colombia también se vio presionado por este tipo de cláusulas en los contratos. Pero entonces vemos que países con poco, digamos, que no pueden negociar de igual a igual con las farmacéuticas, pues terminan teniendo que aceptar porque de otra manera no van a conseguir las dosis. Y además también es muy interesante ver esto a nivel discursivo, porque precisamente las farmacéuticas en el momento en el que abogan por no liberalizar la patente, sí abogan por la solidaridad y por el hecho de que están transfiriendo la tecnología y que se están llevando a cabo otros mecanismos, que se están vendiendo las vacunas a un precio mucho más asequible en los países de renta baja o renta media, cuando en realidad vemos todo lo contrario. Entonces, con lo que decía acerca de cuánto cuesta una vacuna de Moderna para Colombia, cuánto cuesta para Argentina. Entonces, si vemos el discurso versus la realidad, pues no termina cuadrando. Y por último, pues digamos que hay que tener en cuenta que precisamente eso era lo que quería evitar COVAX. O sea, era un mecanismo que en la idea, en la teoría, era bastante robusto y hubiera permitido una respuesta muchísimo más clara y muchísimo más, digamos, adecuada a la situación, pero debido a que, digamos, primero se llegaron a los acuerdos bilaterales entre los países europeos, entre los Estados Unidos y las farmacéuticas, pues COVAX perdió parte
fundamental de su base. Entonces, pues, no es solo, digamos, en conclusión, no son solo los precios, sino como tal todo el proceso de negociación que hace que para países de renta baja o renta media, pues sea imposible poder negociar en condiciones de igualdad con las farmacéuticas. Complementando las respuestas de Carlos y Carolina, efectivamente yo creo que en este caso, como en el caso de la mayoría de actividades de producción, hay un precio mínimo, ¿no? Que es el precio de equilibrio que las farmacéuticas tienen que cobrar, y hay un precio máximo que es el precio comercial, digamos el precio que calculan que les va a proporcionar una ganancia suficiente pues para que el negocio sea rentable. Entre esos dos precios, pues hay un margen de negociación, y ese margen de negociación, además de estar sujeto a esos apoyos o a esa financiación, digamos, una cosa es la financiación que los estados han brindado para la elaboración de la vacuna, y otra cosa es la financiación o el apoyo que los estados le brindan a esos laboratorios, digamos, en sus distintas actividades, pues desde antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y eventualmente compromisos que haya de inversiones o de negocios conjuntos a futuro. Pero hay otro elemento y es el acceso a los datos. Yo coincidencialmente en algún momento del año pasado, o de este año me parece, ya no recuerdo bien, creo que fue este año, sí, claro, este año, escuché la entrevista que le hicieron en la W a uno de los encargados de la vacunación en Israel. Israel fue uno de los países que primero accedió a la vacuna de Pfizer, y rápidamente pues aplicó la primera dosis a la totalidad de su población. Y le preguntaban a este señor que cómo habían logrado eso. Y una de las razones que el señor explicó es que el gobierno de Israel se había comprometido a darle una cantidad de datos sobre las personas vacunadas a Pfizer, ¿sí? Datos que en principio están protegidos por las leyes de protección de datos personales, datos que son supremamente sensibles, digamos, para las personas. Yo no sé qué política de protección de datos tenga Israel, pero en todo caso el gobierno decidió que le iba a dar los datos de una gran porción de personas vacunadas a Pfizer para que Pfizer pudiera usar esa información para sus actividades, no solo de producción, ojo con esto, no solo de producción de la vacuna contra el COVID, sino son datos de personas que Pfizer puede usar prácticamente para lo que quiera, ¿sí? Eso hizo que Israel accediera más rápido a más vacunas de Pfizer y a un precio más bajo, ¿sí? Entonces, ese tema de los datos también es un tema muy sensible, porque por un lado, uy, no, pues qué chévere que los laboratorios tengan los datos de la gente para saber si la vacuna está funcionando o no. Ah, no, pero es que los datos no son solo para eso, son datos de personas, ¿sí? Que los laboratorios pues eventualmente pueden usar para mejorar la vacuna o para hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pues es una decisión, digamos, políticamente muy complicada, y se sabe, y esto pues lo declaró distintas fuentes del gobierno colombiano en su momento, por lo menos cuando empezó esa compra de vacunas, yo no sé ahorita en qué van, pero cuando empezó esa compra de vacunas más o menos entre marzo y abril de este año, el gobierno colombiano se negó a darle datos a los laboratorios, y esas son las razones por las que aquí llegaron menos vacunas y más despacio, ¿sí? Entonces, pues, unas por otras, ¿no? Pero pues es una decisión políticamente muy difícil de tomar. No es nada fácil, digamos, esta negociación del precio de la vacuna por esa razón. Bueno, no veo más mensajes en el chat, no veo manos levantadas dentro de la audiencia. Quisiera saber entonces en estos minutos que quedan si alguna de las expositoras tendría algún comentario o alguna pregunta para sus compañeros, o quisiera complementar algo de su presentación en aras de ofrecer mayor claridad sobre los temas abordados. Entonces, los escuchamos. Pueden levantar la mano para comentar o complementar. No, nadie tiene nada. Bueno, yo quisiera hacer un comentario y eventualmente pues escuchar alguna reacción de ustedes. Y es que a mí me llama mucho la atención lo que ha ocurrido con la OMS. Me parece muy llamativo porque, por un lado, me parece que la comunidad internacional
ha prestado mucha atención a lo que dice la OMS sobre la vacunación, sobre la pandemia, sobre las formas de contagio, sobre la prevención, sobre si las cosas van bien, van mal. O sea, la OMS, creo que para la mayor parte de la comunidad internacional, es como la que tiene la última palabra, ¿no? Como sobre el COVID, ¿sí? Pero me parece que en el tema de la vacunación, pues la OMS está en una situación muy complicada y me parece que incluso ha sido un poco tímida, retraída, excesivamente prevenida y cuidadosa en decir qué vacunas sí, qué vacunas no, ¿no es cierto? Y cuando salen las informaciones de si se necesita la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta dosis, de si esto sí se puede aplicar para mujeres embarazadas, de si no, de si niños de 12 años, de 14 años, etcétera, me parece que la OMS se ha visto desbordada por este tema de la vacunación, ¿sí? Desbordada en el sentido de que es demasiada información, no se puede pronunciar sobre todo a tiempo, pero además sabemos que como organismo internacional pues está completamente politizada y sujeta a una cantidad de intereses. Yo quisiera saber qué impresiones les genera el rol de la OMS frente a este tema de las vacunas y las patentes, y si ustedes en general consideran que ha sido suficiente la labor de la OMS o que de verdad se ha visto superada por las circunstancias y que tal vez necesitamos otros mecanismos de coordinación y de cooperación internacional que complementen o que incluso llegasen a reemplazar la labor de la OMS, que finalmente es un organismo internacional donde los protagonistas son los estados y por lo tanto está sujeta a todos estos intereses y contradicciones políticas. Entonces, no sé quién quiera responder a esto. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, en el caso preciso de la aprobación de vacunas por parte de la OMS. El canal que tienen básicamente es que los desarrolladores de vacunas les ingresan datos, les pasan los datos y la OMS los revisa, no los revisa, sino los pasa a un organismo independiente para que ese organismo los revise y dado el caso, digamos que se parece un poco a una evaluación de pares y dado el caso, pues le dice a la OMS que apruebe la vacuna. Pero mientras yo estaba revisando eso, sí se siente un poco que el camino que tiene la OMS, como dijo usted, como está organizada por estados y pues los estados con más dinero tienen más voz, ese camino de aprobación de vacunas está un poquito labrado como para que las vacunas de los países desarrollados sean las que se aprueben por parte de la OMS. Digamos, las primeras que se aprobaron fueron Moderna, Pfizer, Johnson Johnson y AstraZeneca, que son las europeas y las de Estados Unidos. Después fue que vinieron la revisión de datos de las dos vacunas de la China, que pues ha habido mucha controversia, digamos, acá con lo que nos tenían que el que se pusiera Sinovac no podía ir a Europa y todo eso, pues porque esas vacunas en un principio generaron mucho descontento, mucha desconfianza, y la OMS como que los dejó para el final para revisar datos y después los aprobó, al igual que, digamos, el Serum Institute of India, que también es un caso particular porque es la misma fórmula de AstraZeneca, la exacta misma fórmula. O sea, AstraZeneca se la dio al Serum Institute of India, pero en las vacunas que permiten ingresar a la Unión Europea está AstraZeneca, pero no está el Serum Institute of India. Entonces yo concuerdo con Germán en que como que parece que el camino está labrado para que ciertas vacunas de ciertas partes del mundo puedan recorrerlo más fácil. Y digamos a la vacuna, a la Sputnik 5, que pues ya hay varios estudios independientes que han demostrado que funciona, no le han recibido los datos. O si le reciben los datos dicen que no son suficientes para su autorización. Pasa lo mismo, digamos, con la CanSino en China, aunque su efectividad es menor, no ha pasado por la proceso de la MS, por las dos vacunas de Cuba. Entonces se siente que como que estos países que no son potencias, Cuba, bueno, Rusia sí es potencia, pero digamos que es un poquito el malo de las potencias, Irán de pronto que también por el embargo tuvo que crear su propia vacuna, como que a estos países no les dejan el camino fácil para la aprobación de la vacuna. Entonces, completamente de acuerdo, la OMS está sesgada en ese tipo de aprobaciones. Claro. Yo quería decir que a mí me parece que yo leí un artículo que hablaba que comparativamente con respecto al manejo de la crisis, digamos a la pandemia del H1N1,
que ha mejorado demasiado el manejo que la OMS le ha dado a esta pandemia del COVID-19, que realmente la respuesta fue muchísimo más efectiva, muchísimo más rápida, y pues digamos que se nota ya la experiencia previa que se tuvo para poder manejar muchísimo mejor esta, pero que igual estoy completamente de acuerdo con que se ha visto desbordada, pues con la situación, y pues creo que es completamente normal, y sobre todo para mí uno también de los grandes problemas es cuando otras autoridades, como por ejemplo la Autoridad Europea de los Medicamentos o la FDA en Estados Unidos, comienzan a hablar por encima de la OMS y digamos como que se alejan de las recomendaciones de la OMS, porque como decía Corina, para la OMS y especialmente en COVAX, lo más importante era que la vacunación se estuviera dando de la misma manera y como en el mismo ritmo alrededor del mundo. Entonces el objetivo era primero vamos a vacunar el 20% de la población o primero vamos a vacunar a la población de riesgo, segundo esta etapa, tercero esta etapa. Entonces, que claro, el problema era que los países de renta alta pues no estaban dispuestos a esperar quién sabe cuántos meses para poder comenzar a vacunar en sus propios estados. Entonces, pues el problema ahí es precisamente que la OMS está atada de manos en ese sentido y no tiene, digamos, no tiene mucha capacidad para decidir o por lo menos para enfrentarse pues a estos grandes estados. Precisamente uno de los principales problemas de COVAX fue que en un principio Estados Unidos no iba a financiar el mecanismo y pues sin el financiamiento de Estados Unidos pues se quedaba sin muchísimos recursos. Y otro problema era que otro de los grandes donantes, que era la fundación de Bill y Melinda Gates, estaba asociada con el Instituto Serológico de la India, y entonces como en la India prohibieron la exportación de las vacunas, por eso es que hubo tantos problemas para que la OMS y para que COVAX adquiriera estas vacunas. Entonces yo creo que por un lado ha sido una respuesta muchísimo más acertada que por ejemplo en la pandemia del H1N1, pero que obviamente tiene las restricciones que tiene, pues por ser un organismo que no es supranacional y pues que también depende del manejo que le den los estados. Pero precisamente ese artículo también hablaba de la necesidad de no abandonar ni COVAX ni a la OMS, sino al contrario de reforzar tanto la organización como tal de la OMS como el mecanismo de COVAX, porque ya sabemos que otra pandemia va a suceder. Entonces, que para la próxima respuesta, el fortalecer el COVAX, pues va a ser muchísimo más, va a permitir una respuesta muchísimo mejor a nivel internacional. Antes de darle la palabra a Corina, quisiera pedirle a Nicolás que nos comparta en el chat para todos cuáles son las redes donde se va a poder ver el evento grabado. Gracias, Nicolás. Corina. No, pues lo que yo iba a decir va muy en línea con lo que está diciendo Caro, pues como que yo siento que la OMS sí se ha movido, sí ha hecho hasta cierto punto pues lo que tiene que hacer, ha intentado crear mecanismos para que la vacunación se dé de manera equitativa. De hecho, también se intentaron crear mecanismos de información pública, información sin restricciones. Se fomentó que las farmacéuticas publicaran sus hallazgos, sus investigaciones dentro de unas bases de datos completamente abiertas al público, y por supuesto que las farmacéuticas no estaban cooperando tampoco por ese lado. Por ejemplo, el CTAP, creo que se llamaba así, es una de estas bases de datos. La OPS también estaba fomentando una de esas bases de datos, no han funcionado, y lo que yo creo es que precisamente en este tipo de circunstancias es donde uno más o menos puede poner a prueba este tipo de organismos internacionales y para lo que están hechos. Siento que hasta cierto punto no hay una circunstancia más adecuada para mirar qué podría estar qué problemas podría estar teniendo la OMS que una pandemia, que no podría ser un problema más transnacional, no podría haber más interdependencia en estas condiciones. Entonces, lo que yo creo es que cuando tú tienes un problema de estos y hay unos incentivos bastante perversos cuando se trata de la salud, digamos, lo que estábamos hablando de que no se estaban haciendo públicos los precios a los que se estaban vendiendo las vacunas. Por supuesto que existe un monopolio y por supuesto que en un monopolio hay incentivos a discriminar por precios a quien tiene una demanda más inelástica, a quien tiene unas condiciones más precarias, a quien necesita más la vacuna. Entonces, yo lo que creo es que esta situación sí es algo que tiene que abrirnos un poco los ojos a pues lo que se tiene que hacer con la OMS. La OMS es bastante difícil que se vuelva un organismo
por decirlo así, con herramientas, con dientes, con formas de coercionar hasta cierto punto a los estados y a las empresas a hacer lo que se diga, pero digamos que yo sí creo que no se puede tapar el sol con un dedo y el trabajo de la OMS sí debería estar en modificar los incentivos de las farmacéuticas a modo que se haga lo que es socialmente aceptable, lo que es más social, lo que maximiza el bienestar social, y creo que ahí es donde está la respuesta, en vez de hasta cierto punto, pues hasta cierto punto contar con la solidaridad de los estados con mecanismos como COVAX, pues se puede ver que de pronto por ahí no es la salida. Bien, se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo a las expositoras, a los asistentes, a Nicolás por su apoyo. Yo puse ahí el correo a Nicolás por si él no alcanzaba a escribir, pero ya contestó. Ahí está en la página de YouTube de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Además, pues en el boletín, pero pues eso solo lo podrán ver las personas de la facultad. Pero en el canal de YouTube de la facultad sí lo van a poder encontrar. Entonces, les agradezco muchísimo por su asistencia y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Feliz noche a todas y a todos. Chao.